go ahead and just play through the first song. All of them? Yeah, just play through the first song and then for like a measure, 2 measures. Like just one whole verse, play through the whole thing. Okay. Should I do the intro? Ok, bueno, bienvenidos a todos. Si podrían agarrar sus himnarios, por favor, abrir sus himnarios a canción número 160. Y si ponemos de pie a cantar, por favor. Canción número 160. Canción número 160. ¿Qué me puede dar perdón? Padre nuestro que estás en el cielo, Jesucristo nuestro Señor, por favor esté con mi hermano Sean, que nos va a dar la palabra hoy. Manifiéstate en él para que nos dé una buena palabra. Y gracias por el día de hoy hermoso que nos has dado. Por favor esté con todas las gentes de la iglesia que nos han permitido de estar aquí. En Jesucristo pedimos amén. Amén. Si podemos abrir el himnario, por favor, canción número 184. Canción 184 en su himnario. Gracia admirable del Dios de amor. Canción número 184. Su vida dado que amor.
Amén. Bueno, queremos darle la bienvenida, pueden tomar asiento. Queremos darle la bienvenida a la Iglesia Bautista Independiente Caridad. Y estamos tan felices ahora que su gracia realmente excede a toda mi maldad. Damos gracias también que su gracia excede todo mi cantar en la mañana de hoy. Sabemos que el día de ayer nosotros tuvimos el gran mega maratón mundial y queremos reconocer la obra que el Señor Jesucristo hizo a través de su Espíritu Santo por todo el mundo. Nosotros sabemos o averiguamos que ayer mismo, a través de los esfuerzos de Dios, a través de sus obradores, los que se hizo voluntarios en el ejército de Dios el día de ayer, ellos, o sea, vimos 3,164 salvaciones y seguramente que van a haber muchos más que todavía no se han reportado de otros países en el extranjero que a lo mejor no han podido enviar las cifras, las cantidades de las almas que recibieron al Señor Jesucristo el día de ayer. Vamos a repasar nuestros anuncios. Claro que cada sábado a las 11 y cada domingo a las 3 tenemos el tiempo de ganar almas. En nuestro tiempo de servicio a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical en inglés, tenemos el servicio de la mañana en inglés a las 11 los domingos, el servicio en español tenemos ahora a las 2 los domingos y el servicio de la tarde en inglés otra vez tenemos a las 6 de la tarde todos los domingos. Tiempo de ganar almas decimos que el día sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 3 de la tarde. El 3 de abril va a ser la reunión, la Junta de las Damas a las 6:30. El día 13 de abril va a ser la noche de juegos en la iglesia a las 7 de la tarde con un nacho bar, una barra de nachos para invitar a la gente a venir a comer y compartir con la palabra de Dios también. El día 14 de abril va a ser un desayuno de oración para los varones a las 8 de la mañana. El día sábado 14 de abril. Les animamos para invitar a un amigo, una amistad que a lo mejor no conozca al Señor para que tengamos la oportunidad, si Dios quiere, para que le podríamos predicar el Evangelio. También el día 14 de abril va a ser una noche de cántico del Evangelio a las 7 de la tarde. La familia Kelly va a estar aquí. Entre el 19 de abril al 21 de abril va a ser la conferencia para ganar almas y para aprender a mejorar nuestra prédica en Detroit, Michigan, entre el 19 de abril a 21 de abril. Pueden hablar conmigo, comunicarse conmigo para más detalles después. Se tiene que registrar para el evento a través de la página en Eventbrite. Entonces no sé si hay lugares todavía disponibles, pero podemos investigar eso si es el caso de que si uno tiene deseo para ir. El día 22 de abril, entre el día 22 y el 28, entre el día 16 a 20 de abril, aquí en la iglesia, cada día, cada noche, a las 7 de la tarde, aquí en la iglesia nosotros vamos a tener reuniones de oración. Vamos a tener reuniones de oración para estar en oración para lo que es la próxima semana, que sería el 22 de abril, entre el 22 y el 28 de abril, que van a haber reuniones de avivamiento aquí en la iglesia. Va a haber un predicador que va a venir de Texas, que nos va a predicar la palabra, que nos va a compartir la palabra para que nosotros otra vez estemos bien animados para lo que es el trabajo del Señor. Y queremos poner una énfasis en ganar almas. Platiqué con el pastor Hus y él está de acuerdo de que si nosotros vamos a tener reuniones de avivamiento, que no puede haber avivamiento sin predicar el Evangelio, porque cuando uno predica el Evangelio y uno recibe el Evangelio y uno está vivificado, cuando uno está vivificado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es cuando ese Espíritu ya no está muerto, es cuando ese Espíritu vuelve a la vida a través del poder de Dios, lo cual es el Evangelio. Amén. Lo cual tiene el poder para salvar a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. El día 29 va a haber una cena compartida, el potluck dinner, que va a haber una cena de potluck después del servicio de la mañana, seguido por lo que decimos popcorn preaching, o sea, prédica para varones. Después de esa cena en la tarde, podría permanecer para disfrutar de los dos, o sea que vamos a tener servicio en la mañana a las 11 en inglés, en las horas normales. A las 12:30 va a haber el almuerzo o la cena compartida, y después de eso entonces vamos a escuchar prédica de muchos de los varones en la iglesia que habrán preparado un mensaje para entregar ese día.
También el día 29 de abril va a haber el servicio en el centro de convalecencia aquí cerca para los ancianos. Vamos a llevar la iglesia a los que no pueden venir a la iglesia para que ellos también puedan escuchar la palabra predicada, y a lo mejor habrá oportunidad ahí también para compartir el evangelio con los que no conocen al Señor, para que puedan ser salvados, para que ellos puedan ir al cielo también. Dice que aquí mismo vamos a reunir, que vamos a reunir a las 2:30, o los que van a ir van a reunir a las 2:30 ahí mismo en el centro de convalecencia. Voy a esforzarme, voy a intentar a tener los servicios en español aquí en las horas normales a las 2 de la tarde. Ese mismo día, el 29 de abril, no va a haber servicio en inglés en la tarde, sino que el servicio del centro de convalecencia va a reemplazar el servicio en la tarde en inglés aquí. Claro que va a haber el viaje misionero a México entre el día 20 y el 19 a 21, yo creo que es de junio, y también están planeando un viaje misionero a Aruba en septiembre. Todavía no sabemos si va a haber otras misiones, viajes misioneros ahorita. Por lo pronto sabemos que ahorita este mes, abril, estamos también viendo que va a haber un viaje misionero a las Islas Filipinas. Ahora, eso es bastante emocionante para nosotros, para mí en particular, porque el día de ayer, al comienzo del mega maratón, las Islas Filipinas eran uno de los países primeros para reportar sus números, para reportar su cantidad de salvaciones. Y al amanecer yo vi el reporte de que ellos tuvieron, en ese momento, ellos tuvieron como 497 salvaciones en esa pequeña cantidad de tiempo. Y después de todo, parece que eran más que 500 que recibieron al Señor Jesucristo allá en las Islas Filipinas. Eso es todo lo que tenemos por anuncios ahorita. Tenemos unos visitantes por primera vez. El hermano Jorge y la hermana María Flores de Montreal, Canadá. Entonces es una bendición para tenerlos aquí, que vinieron todos desde Montreal para visitar con nosotros y para participar en la obra del Señor el día de ayer, el mega maratón. Y fue una bendición y una gran sorpresa cuando nosotros entramos y los vi ahí en el estacionamiento allá afuera, y dije, no puede ser que vinieran hasta acá. Estaba pensando que a lo mejor iban a ir a Toronto, a Nueva York, pero no, pues fue una bendición y una gran sorpresa que vinieron hasta acá para ver a nosotros y para compartir en la obra del Señor el día de ayer. Entonces, bienvenidos y muchísimas gracias por venir. Vamos a la canción 176. Vamos a cantar un himno más y vamos a entrar al mensaje. La canción 176. Ven conmigo en sus seminarios, la canción número 176. ¿Pueden ponerse de pie, por favor, para cantar? Canción 176. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma en divina gracia
Así le va. Abrimos la Biblia, por favor. Abrimos la Biblia, por favor, a Éxodo capítulo 12. A Éxodo capítulo 12. Vamos a pedir al Señor que no se me vaya la voz. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Pueden seguir en sus Biblias mientras que leo en voz alta. Éxodo capítulo 12. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Y si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, y le tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y pondrán en las 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en todos los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como el natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina. Y untad el dintel de los postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, Jehová pasará de largo aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y sucederá que cuando hubiereis entrado en la tierra de Jehová, os dará como él prometió, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué significa este rito vuestro? Vosotros responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Jehová.
el cual pasó de largo de casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros, a los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios joyas de plata y joyas de oro y vestiduras. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les prestaron, y ellos despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de diversa clase de gentes, ovejas, vacas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas y levadura de la masa que habían sacado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto fueron echados de Egipto, y no habían podido detenerse, ni aun prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el asalariado no comerán de ella. En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel la guardará. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como Jehová mandó a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y sucedió que en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hermano Jorge, si podría orar por nosotros, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en este día por permitirnos escuchar tu palabra. Te damos gracias por todas las personas que están aquí presentes. Te pedimos que nos llenes de bendición y llenes de bendición a todos aquellos que aún no te conocen. Te pedimos que seas tú hablándonos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El título de este mensaje es: Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Si podría venir conmigo por favor en la Biblia a Génesis capítulo 1. A Génesis capítulo 1. Jesús es nuestra Pascua. Ahora nosotros estamos en el mero día de la Pascua. Es el domingo de la resurrección, el primer día de la semana. Nosotros sabemos que este es el día en que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Amén. Ahora, preguntarán, ¿por qué comenzamos en el libro de Éxodo? Y ahora, ¿por qué estamos en el libro de Génesis? Esos son libros que están al mero principio de la Biblia. Bueno, la cosa es eso, de que a través de todas las Escrituras, nosotros vemos que hay señales que señalan y apuntan a lo que es la venida del Señor Jesucristo, su muerte, su entierro y su resurrección. Vamos al libro de Génesis, en capítulo 1, estamos en versículo 14. La Biblia dice: y dijo Dios:
haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces vimos en el cuarto día, Dios hizo lumbreras en el firmamento de los cielos, lo cual conocemos nosotros como el sol para el día y la luna para la noche. También hizo las estrellas. Dice que la razón por qué los hizo, dice que sean por señales para las estaciones y para días y años. Si nosotros no tuviéramos el sol, si nosotros no tuviéramos la luna y las estrellas, nosotros no supiéramos cuándo es día y cuándo es noche, cuándo es el mes, enero, febrero, etcétera, en qué año nosotros vamos a estar. Estuve platicando esto el otro día con mi familia y lo pensé de este modo. Si siempre hubiera luz consistente y constante, sin oscuridad, no habría separación, no habría división, no habría distinción entre un día y otro día. Siempre sería nomás un solo día. Entonces eso es lo que Él señala aquí, eso es lo que Él nos dice, que la razón por qué los hizo es para que nosotros supiéramos días, meses, años, estaciones, tiempos, señales. Amén. Señales. Ahora, con eso en mente, volvemos a Éxodo capítulo 12. Bueno, no, perdón. Vamos ahorita a Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Esto no está en mis notas, pero yo lo escuchaba ahora, hoy en la mañana. Les voy a confesar esto. Yo tengo el costumbre de que cuando estoy en la regadera, me gusta ser productivo ahí, entonces me pongo a escuchar la Biblia en audio. Y hoy en la mañana me tocó leer Éxodo capítulo 21 y 22. Y yo dije, ok, ahora que lo leí hoy en la mañana, estaba medio dormido, quería fortalecerlo, o sea, reforzarlo con escucharlo, entonces lo escuché. Y pasé de 21 y 22, los había escuchado, pero luego llega a 20, creo que es en 23. Y si no lo tengo memorizado, entonces equivoco, entonces le pido perdón. Bueno, sí, es Éxodo 23, versículo 14. Dice la Biblia: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido tus labores del campo. 3 veces en el año se presentarán todos sus varones delante del Señor Jehová. No ofrecerás con pan, leudo, la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi sacrificio quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito con la leche de su madre. He aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahora, vemos otra ocasión en que Dios está mandando a los hijos de Israel a guardar lo que es la fiesta de panes sin levadura. La primera vez que lo vimos en Éxodo capítulo 12, dice que se llama la Pascua del Señor. La Pascua del Señor viene el día 14 y luego la fiesta de los panes sin levadura viene el día 15. Pero son sinónimos, son fiestas que suceden durante el mismo tiempo. Lo que vemos aquí en Éxodo capítulo 23, versículo 14, es que el Señor dice que son 3 veces en el año que me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega, los primeros frutos, la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ahora, lo que nosotros vemos, que esto se expone un poquito más profundo en el libro de Levítico capítulo 23, que hay más fiestas relacionadas con esto, pero él dice aquí en suma, dice que son 3 veces, 3 grupos de fiestas durante el año, los cuales son de la primavera,
los cuales son del medio año y los cuales son de la siega. Igualmente como nosotros ahora tenemos temporadas, pensamos en la primavera, pensamos en lo que es el medio año, lo que es el verano, y luego pensamos también en lo que es la cosecha. Hasta la fecha del día de hoy, nosotros tenemos esas mismas estaciones, los cuales ordenó el Señor Dios desde el principio del mundo. Y lo hizo a propósito para que nosotros supiéramos cuándo fuera el momento para cada evento, todo en su tiempo. Aquí mismo vemos que la fiesta de los panes sin levadura se trata de cuando ellos salieron de Egipto, cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto y que los salvó. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, el primer mes del año, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahora, vamos a repasar algunas escrituras más y vamos a ver que todo tiene en común. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 18, menciona el Señor otra vez la fiesta de los panes sin levadura. Dice que la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo del mes Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre la matriz mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que fuere macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, entonces le quebrarás la cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Descansarás aún en la arada y en la siega. Entonces, ¿qué son las cosas que nosotros vemos aquí? Primero sabemos que es fiesta de los panes sin levadura. Tenemos que primero enfocarnos en eso. ¿Qué quiere decir pan sin levadura? Bueno, ¿se acuerda que la semana pasada nosotros entregamos un mensaje con respecto a Juan capítulo 6? Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo exponía y dejaba saber que Él es el pan enviado del cielo. Y sabemos que en Él no había pecado. Entonces sabemos en otras partes de la Biblia, 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando en su carta que escribió a la iglesia corintia, y él está diciendo de que un poco de levadura leuda toda la masa, y él está hablando de ciertas personas que están en pecado bien grave en esa iglesia. Dice si es el caso de que si alguien ahí, perdón, si ahorita lo estoy buscando. Si es el caso de que si alguien ahí está en un pecado bien grave, lo cual tiene alistado aquí en 1 Corintios 5, dice en versículo 11, mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué me va a mí en juzgar los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Justamente antes de eso, en versículo 10 dice, mas no de todo, perdí mi lugar. Perdón, 1 Corintios 5, versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Amén. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os asociéis con los fornicarios. Y sigue ahí explicándose de que uno que sea de esas ciertas clases de pecado, que tiene que sacar a esas personas de la iglesia. Versículo 13 dice, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, hablando de las personas que se encuentran en esa clase de pecado que él acaba de nombrar. Entonces vemos que en la Biblia levadura es una imagen de lo que es el pecado. Amén. Aquí mismo en Éxodo capítulo 34 dice que la fiesta de los panes sin levadura, el pan no debe de tener
no debe de tener levadura porque esa es una imagen del Señor Jesucristo. Él es el pan de Dios enviado del cielo y Él estaba sin pecado. Él no tenía pecado, Él era perfecto y por eso Amén. representa sin levadura. Dice, guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo del mes Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre la matriz, mío es. Y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que fuere macho. Entonces, esa sí es una señal diciendo de que cualquiera que es el primogénito. Sabemos de lo que dice la Escritura, por ejemplo, en Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si es el caso de que si uno tiene un hijo unigénito, va a ser también su primogénito. Va a ser su primogénito, porque una persona, digamos una mujer que no ha tenido abierta la matriz por un hijo, cuando ese primer hijo nace, es su hijo primogénito, pero en ese momento también es su hijo unigénito. Vemos que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el unigénito porque es el único nacido de la muerte por el Señor Dios, Dios el Padre. La Biblia profetiza en Isaías capítulo 9 sobre la venida del Señor Jesucristo diciendo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora, la razón por qué le dicen Padre eterno no es porque Él es Dios el Padre, sino que Él es el Padre de todos nosotros que hemos nacido otra vez por fe en su nombre. El Señor Jesucristo es nacido de la muerte, no que Él nació, que comenzó, porque Él existe desde siempre hasta siempre, pero cuando Él fue engendrado de la muerte, o sea, unigénito de la muerte, fue engendrado de la muerte por Dios el Padre, mientras que nosotros vamos a ser engendrados de la muerte en el día de la resurrección por Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. Salí un poquito del tema en eso, pero seguimos en Éxodo capítulo 34, dice que todo primogénito de vaca y de oveja que fuere macho, dice todo lo que abre la matriz mío es. Entonces esa es como una indicación diciendo que el Señor Jesucristo, el primogénito de Dios, el unigénito de Dios el Padre, esa es representante de eso. Es una señal para que todos supieran, para que todos vieran que fuera el Señor Jesucristo. Versículo 20, pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no le redimieres, entonces le quebrarás la cerviz. Esa sí es una imagen de lo que nosotros encontramos en Juan capítulo 3, versículo 36. Lo que veo en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿cómo es esto una imagen de lo que vemos en el Éxodo capítulo 34? Primero, en Éxodo 34, versículo 20, dice, pero redimirás con cordero. Sabemos que el cordero es una imagen del Señor Jesucristo, el cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Redimirás con cordero el primogénito del asno. Sabemos que el cordero de Dios nos ha redimido a nosotros que estamos en Él por fe en su nombre. Entonces aquí mismo es una imagen que dice que el cordero se va a redimir, o sea, redimirás con cordero el primogénito del asno. Ahora, un asno obvio no es cordero. Yo creo fuertemente que el asno aquí representa a la persona que no conoce al Señor Jesucristo. Tiene potencial para ser redimido, pero si es el caso de que si esa persona o ese asno no se redime por el cordero, ¿qué es lo que sucede? Vemos ahí en versículo 20. Entonces le quebrarás la cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, si el asno no se redime por el cordero, entonces se le quebra el cuello. Ese me parece lo que dice en Juan 3:36, sino que la ira de Dios está sobre él.
Amén. Es un señal, es una seña diciendo de que si uno no conoce al Señor, si uno no ha creído en el Señor, si uno no ha puesto toda su fe y confianza en el Señor Jesucristo para la salvación, entonces esa persona va a probar de la muerte y la segunda muerte porque no se ha redimido por el Cordero de Dios. Vamos por favor a Levítico capítulo 23. Levítico 23. Vamos a ver otra escritura donde el Señor está dando la ordenanza sobre el día, las fiestas de las panes sin levadura y fiesta de Pascua. Levítico 23, la Biblia dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas son mis fiestas. 6 días trabajará, y el séptimo día sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, el día 14 del mes, entre los tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Ahora, lo que vemos aquí en Levítico capítulo 23 son unas cosas nuevas. O sea, sabemos que es la fiesta solemne a Jehová, sabemos que es Pascua, sabemos que es fiesta de panes sin levadura, sabemos que la Pascua, o sea, el cordero que se inmolan, que sacrifican, representa al Señor Jesucristo. Sabemos que los panes sin levadura representan al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es esto que se repite diciendo de que va a haber ofrenda encendida? Vamos, por favor, guarda su lugar en Levítico 23. Vamos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. El apóstol Pedro está predicando en el día de Pentecostés. Él está predicando con todos los que están en Jerusalén, lo que dice que son muchos que tienen mucha fe de todas partes del mundo. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como el fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. O sea que había gran convocación porque era un día santa. Y todos estaban atónitos y maravillados, versículo 6. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y todos estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Y él sigue dando así todos los idiomas de todas las naciones que las personas que están presentes hablan, de dónde vienen. Brincamos adelante, por favor, al versículo 25. El apóstol Pedro ya está predicando a los que están presentes en voz alta, clamando así en voz bien fuerte. Y dice en versículo 25, porque David dice de él, hablando del Señor, y él está citando el Antiguo Testamento en el libro de Salmos 16, Salmo 16, dice: veía al Señor siempre delante de mí. Son las palabras de David bajo el Espíritu Santo. Porque está a mi diestro, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Sigue el apóstol Pedro en versículo 29 diciendo: varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta, él está diciendo que David, el rey David, aparte de ser rey, también es profeta. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Explicando lo que dice aquí, sabemos que el apóstol Pedro está diciendo que el rey David es profeta. Que lo que él escribió, lo que él habló en el libro de Salmos es profecía. Profecía viene de Dios. Sabemos que el rey David era hombre de Dios. También aquí mismo dice que era profeta y Dios lo utilizó de una manera muy fuerte para profetizar de la venida del Señor Jesucristo. Dice, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, la Biblia es muy clara para decir que el Señor Jesucristo vino de los frutos de los lomos del rey David en cuanto a la carne. Amén. Por el espíritu, el alma, la existencia del Señor Jesucristo, Él ha existido desde siempre, para siempre. Amén. Entonces, aquí dice que según el fruto en cuanto a la carne, vino el linaje, la manifestación física del Señor Jesucristo del linaje del rey David, de un linaje real, de un linaje de sacerdocio. Versículo 30 siguiendo dice, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién habló de la resurrección de Cristo? El rey David, el profeta David. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Dios estaba hablando a través de su siervo, el rey David, diciendo que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Nosotros todos hemos escuchado la historia del Señor Jesucristo, que Él fue Dios manifiesto en la carne. La Biblia dice en 1 de Timoteo 3:16, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Juan capítulo 1, la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas... En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Brincamos al versículo 14 y dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces sabemos quién es el verbo es el Hijo es el Señor Jesucristo. Dice, viéndolo antes, devuelto en Hechos 2:31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Sabemos que Él es Dios manifiesto en la carne, Amén. siendo a la vez el Hijo de Dios. Es gran misterio. Sabemos también que Él nació de una virgen. Sabemos también que Él creció y fortaleció en espíritu y en la palabra de Dios, Él siendo la palabra viva. Sabemos que Él no podía pecar, Él nunca pecó. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5, la Biblia dice en versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sabemos en 1 de Pedro capítulo 2, la Biblia dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Juan 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Sabiendo que Él es el pan sin levadura, sabiendo que Él es el cordero sin defecto, sabiendo que Él es nuestra Pascua, Él se puso como sacrificio por parte nuestro, para que nosotros no tuviéramos que experimentar la muerte ni la segunda muerte. Vemos ahí en Levítico capítulo 23, dice que es una fiesta solemne, una fiesta que deberían de guardar un estatuto para todas las generaciones, para siempre. Y Dios lo hizo así, de ese modo, para que nosotros tuviéramos recordatorio todos los años, principalmente para que los de la nación de Israel tuvieran recordatorio todos los años.
y para que ellos fueran pensando en ese evento que el Señor los trajo y los sacó de tierra de Egipto. Pero ¿cómo es que corresponde a lo que sucede con el Señor Jesucristo? ¿Cómo es que corresponde con lo que hizo Él por nosotros? Bueno, sabemos que Él es el Cordero. Sabemos que Él es el pan sin levadura. Sabemos que en ese entonces ellos consumían el pan sin levadura. Ellos consumían la Pascua, lo que es el Cordero que ellos sacrificaban en ese mismo día y echaban la sangre. Esa era señal, esa era una imagen por lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Ese mismo día, el día 14 del mes Aviv, el primer mes de su año, del calendario hebreo, el Señor Jesucristo fue y murió en la cruz. Lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Sabemos que Él murió el día 14 del mes primero, lo que nos explica en el Nuevo Testamento, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice que Él murió en el mero día de la Pascua. Él estaba bien emocionado, la Biblia dice. Si brincamos por favor a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 1, la Biblia dice: cuando Jesús hubo dicho estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía a aquel lugar, porque Jesús muchas veces se había reunido ahí con sus discípulos. Entonces Judas, tomando una compañía y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, vino ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, también estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces les volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que mi padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía y el tribuno y alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ahí es cuando le arrestaron, le llevan, le hacen su interrogación, su inquisición, su juicio, digamos, en secreto. Sabemos cómo va la historia de que le golpean, le azotan, ¿no? Le humillan, ¿no? Le están como están burlándose de él, diciendo: bueno, si eres el rey de los judíos, entonces le ponen así una capa, o sea, le hacen una gran humillación. Brincamos adelante, donde estamos en versículo 33, ahí mismo en Juan 18. Entonces Pilato entró en nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy yo judío? Tu nación misma y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Durante este tiempo que le están haciendo inquisición, le están revisando, le están interrogando, le están haciendo preguntas, básicamente le están buscando alguna cosa que él haya hecho mal. Ellos tienen este juicio, le están buscando qué fue lo que hizo, qué delito cometió, qué pecado cometió, pero no pudieron encontrar nada. Él es el Cordero sin defecto. Él es el pan sin levadura. Esto se cumplió, la profecía, lo que venía
puesto en las fiestas ordenadas por Dios, gobernadas por los tiempos, por los días, por los años, los meses, todo lo que ordenó Dios desde el principio del mundo. Amén. Dijo que el sol, la luna, las estrellas, todo iba a ser por señal, por tiempos, por fiestas, por temporadas. Todo eso iba a señalar a lo que viene a este mismo momento. Brincamos a Juan 19. Brincamos a Juan 19. Versículo 14. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Es importante que nosotros veamos lo que dice la Escritura. ¿Cuándo está sucediendo esto de la crucifixión del Señor Jesucristo? Dice que era la preparación de la Pascua. Como ahorita habíamos examinado que ellos estaban examinando a Cristo para ver que si tenía algo mal en él, para ver si tenía algún pecado o algún delito en él. Él era inocente y le encontraron sin mancha, le encontraron sin levadura. Y era la preparación de la Pascua. Cuando los judíos en ese entonces, en su día alto, en su día festivo, en su día santa, ellos están ahí mismo examinando a sus corderos, examinando a sus ovejas, examinando a sus animales que apenas ahorita van a sacrificar. Ahí mismo también están examinando al Cordero de Dios para ver si tiene algo mal en él. Era la preparación de la Pascua. Versículo 15. Pero ellos dieron voces: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos rey sino a César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en el hebreo, Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, y el escrito era: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Brincamos al versículo 23. Seguimos ahí en versículo 21. Y los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Lo que nosotros queremos darnos cuenta aquí, dice: los principales sacerdotes de los judíos dieron a Pilato. O sea, eran los príncipes del pueblo de los judíos. Y en el Antiguo Testamento decía que los ancianos de la nación de Israel fueron responsables por lo de entregar el cordero, por lo de inmolar al cordero, de lo de sacrificar el cordero. Aquí los principales sacerdotes son los ancianos del pueblo de Judea, en ese entonces lo que es el remanente del pueblo de Israel. Ellos mismos son responsables por entregar al Señor Jesucristo. Amén. Entonces eso también se cumplió. Eso también se cumplió porque Dios había ordenado que los ancianos del pueblo de Israel fueron los responsables por entregar y por inmolar el cordero. Y eso es lo que nosotros vemos cumplido aquí de la profecía que venía del Antiguo Testamento. Versículo 23. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y también su túnica. Y la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Entonces, versículo 24, entonces dijeron entre sí: no la partimos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto pues hicieron los soldados. Eso viene directamente de Salmo 22. Salmo 22, 18. Seguimos en versículo 25. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y a la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Buscamos más adelante en versículo 37, y también otra escritura dice: mirarán a aquel a quien traspasaron. Y después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, aunque secreto por medio a los judíos, rogó a Pilato que le dejase quitar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió.
Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues pusieron a Jesús por causa del día de la preparación de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. Dice aquí mismo que le sepultaron, le quisieron sepultar ese mismo día, antes del anochecer, porque dice que el mero próximo día iba a ser el día festivo, iba a empezar el día sábado, en la tarde, al anochecer. Dice aquí mismo, versículo 2, ahí pues pusieron a Jesús por causa del día de la preparación de los judíos. Ellos estaban preparando el cordero. Él murió ese mismo día. Para el próximo día ya iba a comenzar lo que era un día festivo, un día sábado, el día 15, el comienzo de la fiesta de panes sin levadura. Suele salir que el día próximo después de eso, el próximo día, el día de reposo, también era un día festivo, era un día de fiesta. El día después de eso igual. Durante esos 3 días no había permitido hacer ninguna obra, ningún trabajo. Que ellos fueron permitidos, ellos fueron prohibidos por la ley en el Antiguo Testamento a hacer cualquier clase de obra, cualquier clase de trabajo. Y esa era una seña para nosotros en el Nuevo Testamento, de que durante esos 3 días de reposo, durante esos 3 días que la gente estaba reposando, estaba descansando, el Señor Jesucristo estaba haciendo toda la obra, todo el trabajo, cumpliendo por nuestra salvación. Sabemos que Él vivió la vida perfecta. Sabemos que Él es el Cordero sin mancha. Sabemos que Él es el pan sin levadura. Vivió la vida perfecta, no tenía pecado. Él se sacrificó el día 14. Él es el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Igualmente como simbólicamente habían hecho con el Cordero, derramando su sangre el día 14 del mes Abib, el primer mes del año. Ahora, cuando Él murió en la cruz, le bajaron su cuerpo, le enterraron, su alma salió. Eso es lo que vimos en Hechos 2:31, que su alma no fue dejada en el infierno. Eso vimos en el Levítico capítulo 23, donde decía que se tenía que quemar con fuego, que tenía que cocer con fuego. Esa sí es una seña, esa es una imagen del Señor Jesucristo, su alma yendo al infierno en las tormentas de las llamas por toda una eternidad, pero para nosotros 3 días nada más. Ahora, durante esos 3 días que el Señor Jesucristo, su alma estaba en el infierno, Él estaba haciendo lo demás de trabajo para cumplir lo que era nuestra salvación. Durante ese tiempo, nosotros, o sea, la gente en ese entonces, tenía que descansar, tenían que reposar, no podían hacer ningún trabajo, lo cual es representante de que nosotros no tenemos que hacer ningún trabajo, no tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos, porque sabemos que la salvación no es por obras, sino es por nuestra fe. Amén. La Biblia dice que nosotros podemos descansar en Él. Habíamos predicado hace unas semanas de que el sábado se cumplió, el día de reposo se cumplió en el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro sábado, Él es nuestro séptimo día, Él es nuestro día de reposo, y que nosotros podemos reposar y descansar en Él, sabiendo de que si nosotros confiamos en Él, nosotros no tenemos que preocuparnos por el juicio, por los pecados que nosotros habíamos cometido en nuestra vida. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia dice, no por obras de justicia cual hayamos hecho nosotros, pero según su misericordia nos salvó. Durante esos 3 días que Él estaba en la tumba, durante esos 3 días que Él estaba quemándose en el infierno, no se permitió hacer ninguna obra aquí en la tierra para los que estaban observando esta fiesta. La fiesta de panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Seguimos en Juan capítulo 20, y el primer día de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena vino al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro entonces salió y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, que llegó primero
primero al Pedro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, mas no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Tengo que anotar algo aquí, que nosotros hemos escuchado de este supuesto Shroud de Turín. No me acuerdo cómo se llama en español. El sudario de Turín. Sudario de Turín. Ok, ellos están hablando de algo que le envolvió supuestamente al Señor Jesucristo a su cuerpo. Pero lo que vemos aquí en las Escrituras descomprueba lo que es la teoría sobre esta cosa, porque dice aquí mismo, primero, Amén. en el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre su cabeza. Amén. Había un sudario que había estado sobre su cabeza, no envuelto en su cuerpo, sobre su cabeza nada más. Dice que eran lienzos que tenían puesto en su cuerpo. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Amén. Parece que Dios puso eso ahí porque sabía que en el futuro Amén. iba a haber algún fraude, Amén. de que alguien iba a venir a decir, mira que este perteneció al Señor Jesucristo, Amén. para que creyeran en eso, en señales y milagros que que realmente no son lo que dicen y pretenden ser. Amén. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces los discípulos se volvieron a sus casas, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y llorando se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y habiendo dicho esto, volteó hacia atrás y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ahí, le dijo, Rabuní, que quería decir, maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y al mismo día, al anochecer, siendo el primero día de la semana, estando las puertas cerradas en donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y poniéndose en medio, les dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró sus manos y su costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis en los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no hubiere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y sabemos que de este pasaje y de otros pasajes en los evangelios, que nosotros sabemos que este es el Tomás incrédulo. Él no cree, porque él no estaba ahí presente, no lo vio. Entonces, él quiere creer, pero él no vio, y por lo tanto él decide que no va a creer. Una cosa más que nosotros queremos ver, en este tiempo del año, los testigos de Jehová quieren predicar su falso evangelio, quieren invitar a la gente a su falsa iglesia. Amén. Y digo esas cosas porque ellos no creen lo que dice la Biblia. Primeramente, lo que vemos aquí dice que, bueno, primero sabemos que él fue crucificado. Eso leímos así, no sé cuántas veces dice que le crucificaron, fue crucificado, lo llevaron a crucificar.
Y eso no le pueden hacer en un solo palo, en un madero, como les decían, no sé cómo dicen. ¿Cómo dicen los testigos de Jehová? ¿Un torture stake? Como un pedazo de palo. De un palo. Es como ellos creen que es un gran palo, un madero de torturar, ¿no? Que dice que no fue crucificado, sino que dice que él estaba así, clavado así. En un palo. En un palo, ¿no? En un palo, un madero. Por lo tanto, entonces, ellos están suponiendo de que fue un solo clavo que le dio a través de las dos manos. Pero, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice, versículo 25, hemos visto al Señor. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y Él les dijo, si no hubiere en sus manos la señal de los clavos. Ahora, sabemos que clavos es plural. Sabemos que ese quiere decir más que uno. Amén. Entonces, ¿cuántas manos tenemos nosotros? Yo soy un normal, yo tengo 2 manos. Me imagino que el Señor Jesucristo era normal también, o sea, él tenía 2 manos. Entonces, aquí mismo dice, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahí mismo nos deja saber que no pudo haber sido un solo clavo en las manos, sino que dice que tiene que ver la señal de los clavos en sus manos. Indica que él fue crucificado en una cruz y no en solo un palo. Amén. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús estando las puertas cerradas y poniéndose en medio dijo, paz a vosotros. Entonces dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos. Y da acá tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor Jesucristo quiere que Tomás cree, porque Él quiere que Él sea salvo también, porque uno va a ser salvo cuando uno cree en el Señor Jesucristo. Versículo 28, y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ese sí es otro versículo que descomprueba lo que dicen los testigos de Jehová, lo que dicen los mormones, que ellos no creen que el Señor Jesucristo es Dios. Aquí mismo Tomás responde y le dice al Señor Jesús, dice, Señor mío y Dios mío. Amén. Le está diciendo al Señor Jesucristo, Dios. Versículo 29, Jesús le dijo, Tomás, ¿por qué me has visto? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, para revisar y para recapitular todo, vemos que durante esta temporada, desde hace siglos, desde hace muchos años, comenzando en Éxodo capítulo 12, el Señor Dios ordenó la Pascua del Señor, ordenó la fiesta de panes y levadura, como señal para los que vinieran a través de las generaciones, para que supieran que cuando llegó el momento que el Cordero de Dios se iba a sacrificar por nuestros pecados, que lo pudieran reconocer. Dice la Biblia que algunos viendo creyeron, dice que algunos otros aún viendo no lo creyeron. Vimos que en Éxodo capítulo 2, Éxodo 34, Éxodo 23, Levítico 23, hay muchísimas otras escrituras que describen lo que es la Pascua del Señor. Un cordero de primer año, sin mancha, perfecto, lo matarán, echarán la sangre era una imagen que se cocerá con fuego. Todo eso señalaba lo que iba a suceder con el Cordero de Dios, lo que era el Señor Jesucristo. Hasta las otras fiestas en el Antiguo Testamento corresponden con otros eventos que suceden y que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Los que estuvieron ahí, los judíos, vieron al Señor, vieron al Cordero de Dios, ellos estudiaron, así escudriñaron las Escrituras desde el principio hasta el fin, para que ellos conocieran la palabra, pero viendo la palabra, conociendo la palabra, ellos no entendían la palabra porque ellos no creyeron, aún viendo. Amén. Aún viendo. Rápidamente, bueno, ya pasamos mucho el tiempo, pero rápidamente con este poquito de tiempo que tenemos, vamos a compartir el mensaje del Evangelio. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores. Amén. Todos nosotros tenemos levadura en nuestras vidas.
La Biblia dice que el castigo por eso es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Sabemos que todos vamos a morir un día, pero la Biblia nos indica de que todos tenemos un alma. Y si nosotros morimos en nuestro pecado, si nosotros morimos con la levadura en nuestra vida, si nosotros morimos sin estar reconciliados con Dios, vamos a enfrentar lo que es la muerte segunda. La Biblia dice en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Sabemos que el Señor Jesucristo fue lanzado en el lago de fuego para nosotros. Él fue al infierno por nosotros. Él se murió por parte de nosotros. Sabemos la mala noticia es que todos somos pecadores. Merecemos la muerte del infierno. La Biblia dice que no tenemos que ser horribles para merecer el infierno. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículo 8, dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo sé que yo he mentido. Todos han mentido. Si decimos ahorita que no hemos mentido, esa sería mentira. Amén. Esa es la mala noticia de que todo el mundo, cada hombre, mujer, niño y niña, que ha pecado, que ha cometido pecado, merece el infierno. Pero la buena noticia es que nosotros tenemos a un Dios amoroso. La Biblia nos dice el amor de Dios en Romanos 5:8, donde dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y cuando yo digo eso, yo me imagino una báscula para medir pesas. En un lado tenemos una cosa, en el otro lado tenemos que balancearlo en el balance. Cristo murió por nuestro pecado. Si pongo mi pecado aquí, el pecado merece una eternidad en el infierno. Yo no quiero pasar una eternidad en el infierno, pero dice aquí mismo que Cristo murió por nosotros. En 1 Corintios 15, la Biblia dice, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12. Cristo murió por nosotros. Entonces, todo el mundo ha escuchado la historia del Evangelio y muchos estarían de acuerdo en decir que son pecadores, que merecemos la muerte del infierno. Sabemos que Cristo es Dios, el Hijo de Dios, nació de la Virgen, murió, vivió una vida perfecta, le crucificaron, le mataron en una cruz. Sabemos ahora lo que vimos ahorita en las Escrituras, que Él es el Cordero de Dios. Jesús es nuestra Pascua, el Cordero de Dios sacrificado desde el principio del mundo. Mucha gente se confunde cuando se trata de la salvación. Sabemos que Jesús murió en la cruz, que Él fue sepultado. Ahora sabemos en la Escritura que su alma no fue dejado en el infierno, ni su carne vio corrupción. Sabemos que el tercer día resucitó de los muertos. ¿Cómo somos salvos entonces? El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30, se hace la pregunta una vez, muy sencilla en la Biblia. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? Salvo de nuestros pecados, salvo del juicio, salvo del infierno y el lago de fuego. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Ahora, para creer es para tener fe. Y para tener fe es para confiar. Hasta incluso si escucha la palabra fe, la palabra confiar. Confiar Amén. es tener su fe junto en otra cosa. Para confiar en el Señor Jesucristo, tenemos que saber quién es el Señor Jesucristo. Sabemos que es el Hijo de Dios. Sabemos que Él es Dios. Sabemos que Él murió en la cruz. Sabemos que fue sepultado. Sabemos que se levantó de los muertos al tercer día. En cuanto a la salvación, la Biblia nos dice en Romanos 6 que la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que la vida eterna, o sea, la salvación, es un don de Dios. Es algo que Dios nos da. Es un regalo. Un regalo no cuesta nada para la persona recibiéndolo. Un regalo es algo que alguien paga para que sea gratis para otra persona. Un regalo es algo que se puede aceptar o se puede rechazar. Si es el caso de que si yo quiero recibir un regalo pero lo quiero pagar, ya no es un regalo, sino que se convierte a ser mercancía. Le estoy pagando, le estoy comprando.
Si quiero recibir un regalo, pero quiero recompensar a la persona con algo de mi propio ser, así, algo de mi buena voluntad, que quiero hacer algo, que quiero hacerle algo, quiero, no sé, limpiar su carro, limpiar su casa, lavar su carro, o si quiero recompensarle con algo, ya no es un regalo, sino que estoy trabajando para eso. Muchas personas dicen que, bueno, nosotros para ir al cielo tenemos que seguir a Cristo, tenemos que obedecer sus mandamientos y tenemos que hacer todo lo que Él quiere para lo demás de nuestras vidas. Pero si es el caso de que si yo le quiero regalar algo, una Biblia, le quiero regalar algo, le digo, ok, le voy a dar esto, le voy a regalar esto, se le voy a obsequiar esto, pero para recibir esto, tiene que seguirme a mí y obedecerme para lo demás de tu vida, y luego entonces te lo voy a regalar. Eso no es regalado, esa persona trabajó bastante para poder recibir eso. Por eso la Biblia dice que es un regalo, es algo gratis porque el Señor ya lo pagó, es el don de Dios. La persona dando el regalo es la persona que lo tiene que pagar. Sabemos que el Señor Jesucristo, Dios mismo, pagó nuestra vida eterna con su sangre derramada en la cruz, su alma quemada en el infierno, y resucitó de los muertos el tercer día, todo para pagar este regalo. Él ya lo pagó, ya está envuelto, ya tiene su muñito, ya está listo para cualquier persona que lo quiera recibir, a recibir. Y ese regalo es vida eterna. Amén. Eterna quiere decir para siempre. Quiere decir que no tiene fin, no tiene terminación. La palabra eterna tiene raíz de término. Algo que termina tiene fin. Igual como pensamos en el terminal de autobuses, ahí es donde termina la línea, ¿no? Termina ahí, comienza otra. Algo que termina tiene fin. Algo eterna no tiene fin. Entonces esta vida eterna no puede ser del cuerpo, porque sabemos que nosotros todos vamos a fallecer un día. Cuando uno recibe la salvación, el don de Dios, la vida eterna, no lo recibe el cuerpo, sino que lo recibe el alma. Y esa vida eterna lo tenemos desde el principio cuando nosotros confiamos y creemos en el Señor Jesucristo. Dice que el don de Dios es un regalo. Dice que es vida eterna, es para siempre. Si se podría terminar, no era eterna, no era para siempre, pero Dios dice que es eterna, es para siempre. Y dice que esa vida eterna se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15. Juan 3:16 dice lo mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que creer en el Señor Jesucristo de la Biblia. No podemos creer en el Jesús de los islámicos, no podemos creer en el Jesús de los testigos de Jehová, no podemos creer en el Jesús de los mormones, sino que tenemos que creer en el Jesucristo de la Biblia. La Biblia dice que a través del Señor Jesucristo tenemos el don de Dios. Lo mismo que dice Romanos 6:23, que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo mismo que dice en 1 de Juan 5, versículo 11, donde dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, es un don, vida eterna, es eterna, y esta vida está en su Hijo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si una persona no cree una de esas tres cosas, la Biblia dice justamente antes de eso, versículo 10, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Amén. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Si yo le digo algo, por ejemplo, si le digo, la máquina ganó la Copa Mundial, ¿no? Si alguien no me cree, me dice mentiroso. Si es el caso de que si la persona simplemente dice, yo no le creo, pues sinónimamente, o sea, a la vez está diciendo, bueno, tú eres mentiroso porque no creo lo que me ha dicho. Aquí mismo la Biblia dice que Dios nos ha dado vida eterna, no nos ha vendido vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, no nos ha recompensado o pagado con vida eterna. Nosotros no lo ganamos, solamente lo podemos recibir creyendo que es eterna y que que está en su Hijo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ese es el Evangelio. Ese es lo por cual el Señor Jesucristo murió. Por eso Él se sacrificó por nosotros.
Y por eso este mismo día nosotros conmemoramos su muerte, su entierro, su resurrección, el sacrificio que Él hizo por nosotros para que nosotros tuviéramos la vida eterna en su nombre. Amén. La Biblia dice que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice en Juan 3:36, lo que vimos hace rato, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Bueno, yo creo en mi corazón de corazones que todos que están aquí ahorita, todos que estamos aquí ahorita somos salvados. Amén. Pero a lo mejor los que están viendo este sermón, a lo mejor no son salvos. Pero ahorita escucharon el Evangelio, ahorita escucharon el mensaje por cual Dios murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Vimos que todos somos pecadores en la Biblia, en la palabra de Dios. Vimos también en la palabra de Dios que merecemos la muerte e irnos al infierno. Vemos también que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios manifiesto en la carne, que Él murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó de los muertos para pagar a todos los pecados de todo el mundo. Y la Biblia dice que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que es eterna, dice que es un don, que es un regalo. Si yo le regalo algo, si se lo quito, habiéndole dicho que era eterno, eso me hace mentiroso. Pero la Biblia dice en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, la Biblia dice que Dios no puede mentir. Si Dios hace una promesa, lo tiene que cumplir. Si Dios prometió la vida eterna a todo aquel que en Él cree, y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna, Él tiene que cumplir con esa promesa. La Biblia dice en Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Versículo 13 de ese mismo capítulo dice, porque todo aquel quiere decir todos, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Si tú crees en tu corazón que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y que resucitó de los muertos para pagar los pecados de todo el mundo, para pagar tus pecados. La Biblia dice que si confesaras con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, lo que quiero hacer ahorita es guiarle en una breve oración para pedirle al Señor, para confesar con su boca al Señor Jesucristo, que crees que esas cosas son ciertas en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos para pagar los pecados de todo el mundo. Solo tiene que repetir estas palabras conmigo. No es la oración que te salva, sino la fe que tienes en el corazón, que estas cosas son ciertas que acabas de escuchar de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Oramos juntos. Señor Jesús, yo sé que soy pecador, yo sé que merezco la muerte y el infierno, pero yo creo que tú moriste en la cruz y levantaste de los muertos para pagar todos mis pecados. Sálvame ahora, por favor. Llévame al cielo cuando muera. Solo estoy confiando en ti, Jesús. Perdona mis pecados. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste esa oración y creíste en el corazón que Dios le levantó al Señor Jesucristo de los muertos para pagar tus pecados y los pecados de todo el mundo, si tú crees que la salvación es un don, es un regalo de Dios, y que ahora que lo tienes, lo tendrás eternamente, teniéndolo eternamente, solo tú lo tuviste que recibir una sola vez. La Biblia dice que tú eres salvado, que tú tienes el Espíritu Santo ahora en tu corazón, y que tú tienes vida eterna. La Biblia dice en Juan, capítulo 6, versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 10, 28, el Señor Jesucristo dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. La vida eterna es para siempre. No se puede terminar, no se puede quitar. Si uno vuelve a pecar otra vez,
no va a perder su salvación, sino que uno siendo hijo de Dios, uno va a recibir castigo de Dios aquí en esta tierra. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo amo a mis hijos y Dios ama a sus hijos. La Biblia dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? La Biblia sigue y dice que aquellos, hablando de nuestros padres de la carne aquí en la tierra, dice, aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Mas hablando de Dios, el Padre Celestial, mas para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Si es el caso de que si Dios podría quitarnos la salvación, la vida eterna, sería terminal, sería temporal, no sería eterna. Si es el caso de que si Dios nos podría quitar la vida eterna, la salvación, eso no sería provechoso para nosotros. Aquí mismo dice que el castigo de Él para nosotros es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Si nos quita la salvación y si nos envía al infierno por algún pecado que hayamos cometido, eso quiere decir que nosotros no somos copartícipes de su santidad. Porque una persona que está en el infierno no participa de su santidad, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, una persona que ha creído, que ha confiado en el Señor Jesucristo y que ha recibido el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, tiene vida eterna para siempre y recibirá castigo aquí en esta tierra por cualquier pecado que haya cometido después de haber recibido la vida eterna, para que seamos partícipes de su santidad. La Biblia dice, a la verdad ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Él nos castiga a sus hijos aquí en la tierra para que seamos partícipes de su santidad, para que nosotros podamos producir frutos apacibles, siendo ejercitados por su castigo. Bueno, ese sí es el fin del mensaje para el día de hoy. Yo creo que sí pasamos bastante tiempo. Vamos a cantar un himno más antes de que nosotros cerramos. Vamos a cantar un himno más. Abrimos el himnario, por favor, al himno 33, al himno 33. Terminamos primero con una palabra de oración. Señor Jesucristo, damos gracias para el día de hoy. Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias que los visitantes, José y María, el hermano José y la hermana María, podían venir desde Canadá para visitar con nosotros. Damos gracias, Señor, por tu evangelio. Damos gracias por las salvaciones de las almas que nosotros vimos llegar a tus pies el día de ayer, pidiendo el don de Dios, la vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias por todos los oradores que colaboraron con nosotros ayer durante todo el día, a través de todo el mundo. Señor, nosotros pedimos más oradores a venir a las mies, a la siega, para trabajar, para que muchos más puedan oír tu palabra. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que buscar más personas a predicar la palabra de Dios para que más personas puedan oír la palabra de Dios, para que muchas más personas puedan conocerte a ti y para que puedan ser salvados por tu preciosa sangre derramada y por tu sacrificio que hiciste por nosotros. Señor, damos gracias por las bendiciones que nos has dado. Damos gracias por todo lo que nos has dado. Y esas cosas pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Canción número 33. Canción número 33.